Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí presente a nuestro segundo webinar gratuito en esta serie de 2018 de Teachers Who Tech. Hoy el título del webinar es Aprendizaje basado en proyectos. Y antes de empezar, vamos a explicar un poco de quiénes somos y qué es Teachers Who Tech. Primero, yo soy Sarina. Yo soy Cristina. Y las dos somos las fundadoras de Teachers Who Tech. Ahorita estamos basados en Seattle, Washington, en los Estados Unidos, y estamos muy interesados de saber de dónde son ustedes. Sabemos que varias personas de muchas partes de Latinoamérica expresaron interés en este webinar. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, Teachers Who Tech tiene presencia también, no solamente en Seattle, en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica y en la Asia, en China, que tenemos varios... Hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes distritos en la China y también en el país de Ecuador, de donde yo soy. Estamos expandiendo más todo lo que hacemos y por ello es que ahora estamos ofreciendo también estos webinars gratuitos en el que queremos que más personas participen y se enteren de lo que nosotros estamos haciendo y de cómo podemos colaborar más. También quería compartirles que estamos muy contentos sobre la participación y las personas que se registraron para este webinar, porque nos han dado muchas ideas sobre qué es lo que a ustedes les gustaría saber. Por ejemplo, sabemos que muchas personas están interesadas en lo que son las TICs en educación, problemas de aprendizaje, diseño del pensamiento, clase invertida, niños con problemas de atención, motivación y evaluación. Entonces, toda la información que ustedes nos han enviado, nosotros las vamos a tomar en consideración para nuestro próximo webinar y de esa forma nosotros vamos a tener información que ustedes pueden utilizar en su aula. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han inscrito y nos han dado la oportunidad de saber qué es lo que necesitan para sus aulas. Bueno, si esta es la primera vez que están viendo un webinar de Teachers Who Tech, bienvenidos. Y parte de este webinar es que queremos que sea interactivo. Tenemos aquí abierto los comentarios en el Facebook, entonces podemos ver eso y comentar mientras estamos dando el webinar, y también al final va a haber un momento de preguntas para que pueden añadir sus pensamientos o dudas o lo que sea. Estamos muy emocionados que participemos todos. Y también para los que asistieron, pudieron ver el webinar de enero, muchas gracias. Vamos a dar un mini repaso del otro webinar antes de empezar con el tema de hoy. Bueno, entonces, lo que vimos en el webinar anterior, que fue de innovación en el aula, fue que la innovación en el aula puede ser mediante cambios pequeños. En muchas ocasiones nosotros tratamos de hacer tal vez un cambio que es radical en nuestra aula y eso puede causar estrés al profesor y estrés a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo sé que la mayoría de los profesores están muy interesados en que nuestros estudiantes aprendan y que tengan éxito en el aula, pero también debemos tener en cuenta que cualquier cambio que nosotros hacemos va a puede tener consecuencias que sean positivas y también otras en las que nos sentimos un poco inseguros. Entonces, para prevenir esto, es importante hacer estos cambios, pero de poco en poco. Sí, estos cambios obviamente deben tener un propósito muy claro, un objetivo que se entiende para el profesor y para los estudiantes. Nosotros hacemos un montón de cosas antes de ir a la clase. Planeamos, pensamos en los materiales, pensamos en tal vez si lo damos de esta forma no va a funcionar, buscamos un montón de herramientas, ¿sí? Eso es antes de entrar al aula. Y en el aula lo que queremos es que los estudiantes sean los que hacen más. Y nosotros parece que estamos haciendo menos, pero en realidad ya hemos hecho un montón antes para que en el momento que los estudiantes están aprendiendo, ellos son los que están haciendo más, porque lo que queremos es que sean dueños del conocimiento
que no todas las cosas salgan de nosotros. Y otra cosa que es importante cuando hablamos de innovación en el aula es que se utilice las preguntas que alienten al pensamiento crítico. Y esto es una destreza que nosotros como maestros aprendemos en años de enseñar, ¿no? O sea, cuando un estudiante nos pregunta, Cristina, ¿esto está bien? Mi respuesta no es sí o no, porque ahí se termina el aprendizaje. Mi respuesta es, ¿me podrías explicar o me podrías aclarar cómo hiciste? Muchos estudiantes se sorprenden cuando hacemos esto porque enseguida piensan que les estamos diciendo que está mal, ¿verdad? Pero nosotros somos los que estamos creando este ambiente para que los estudiantes se sientan cómodos cuando nosotros hacemos preguntas. Entonces, siempre tener preguntas que alienten al pensamiento crítico. Esto es lo que nosotros vimos en el webinar anterior como parte de innovación en el aula. Y si es que ustedes quieren revisar esto, lo tenemos en nuestra página de Facebook, también está en nuestra página de YouTube, en Google+, entonces pueden revisarla para que ustedes vean más sobre lo que hablamos sobre innovación en el aula. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Estos son los objetivos para hoy. Para hoy, como estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, primero vamos a hablar de qué es un proyecto o qué no es un proyecto. Y después podemos pensar en cómo eso nos ayuda a entender aprendizaje basado en proyectos, que se sabe por los ABP en español o también PBL y PBL, Project Based Learning en inglés, y para saber cómo incorporarlo en tu aula. Y tenemos algunas herramientas que podemos compartir con ustedes si comparten sus correos electrónicos. Todos los que demostraban interés en esto con el formulario antes del evento. Tenemos sus correos, pero también pueden poner sus correos electrónicos en los comentarios y podemos compartir con ustedes algunos recursos relacionados con este tema. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué es un proyecto. Y tenemos aquí una lista de unas ideas para entender qué es, pero también vamos a hablar de qué no es. Entonces, un proyecto puede ser individual o colaborativo, entre pareja o grupo. Tiene que tener un plan que estamos planeando cuidadosamente, los pasos y entender que todo está incluido en este proyecto. Está diseñado para lograr un objetivo específico, como justo hablamos de innovación en el aula, que tiene un propósito claro, un objetivo. Y tiene un inicio y un fin definido. Sabemos cuándo vamos a empezar y después sabemos que ya hicimos, o sea, ya hice todo, ya terminó y ya un fin. Tenemos que saber qué recursos están disponibles para este proyecto, que pueden ser materiales o ciertas páginas web o libros o artículos, revistas. Puede ser lo que sea, pero si sabemos definido qué podemos usar o también puede ser que no podemos usar en este proyecto para entender mejor. Y en un proyecto vamos a definir un problema que se tiene que resolver. Entonces, cuando yo estoy pensando en algo, me ayuda mucho pensar de qué no es. Y yo puse aquí para entender qué no es un proyecto. Cuando hacemos trabajos manuales con nuestros estudiantes, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, lo que sea, no necesariamente es un proyecto. Puede ser un proyecto si tenemos bien definido el plan, tenemos el objetivo, puede ser, pero a veces solo presentamos algo para pasar el tiempo, para que se divierten. Y no es tanto el proyecto, es solo, ok, vamos a hacer esto. Tal vez vamos a hacer este pingüino que tienen los algodones, ok, vamos a pegar y todos terminan con algo bien parecido. Oh, qué lindo, pegamos en la pared, seguimos con matemáticas o lo que sea, sin hacer conexiones. Entonces, no es que este pingüino nunca puede ser un proyecto, pero sí depende de la mentalidad que tenemos de para qué estamos haciendo esto. A veces, o sea, sí se toma el tiempo para entender bien y parte de nuestro recurso es para saber si tenemos diferentes
elementos incluidos cuando estamos planificando un proyecto. Bueno, una rutina o un deber sin fin no es un proyecto, porque como hablamos, tiene que tener un inicio y un fin definido. Y si esto es parte de nuestra día a día, es solo lo que se espera, no es un proyecto. Es como las expectativas del aula, tal vez. Y puede haber reglas de eso, así es como hacemos, pero no es el proyecto de también pensar críticamente cómo hacerlo mejor o cómo saber cuándo terminamos. Una lista de instrucciones puede tener un deber con varias instrucciones, no es un proyecto, porque no permite pensar críticamente, no tiene tal vez el plan definido, no permite que el estudiante tenga ninguna parte en decidir. Es solo un deber. Entonces, también un proceso no es un proyecto. Y esto puede ser un poco confuso porque si tenemos nuestros procesos de así es como hacemos, por ejemplo, si vamos a presentar algo y tenemos que tomar números o tenemos que escribir los nombres y esto es quién va, es cómo hacemos las cosas, pero en procesos es para que todos entiendan que es así, son las reglas y no cambian. Pueden ser que mejoran, después veamos, pero no hay nada de flexibilidad en eso. Así es como hacemos. Y también delegar a alguien que haga algo para ti no es un proyecto. Y tú tuviste un ejemplo de eso, ¿no? Sí, justamente hace 2 semanas yo estoy haciendo un voluntario en una escuela con una profesora del jardín. Estamos conversando de cómo crear proyectos para los estudiantes. Y es un reto crear proyectos para los estudiantes que estén enlazados con tu currículum. Mientras estamos conversando con esta profesora, de pronto vino otra maestra de otra aula y le dijo, ¿me puedes ayudar con tus estudiantes? Quiero que hagan un corazón y que esté dividido en partes. Y la profesora que estaba conmigo le dijo, bueno. Y la otra maestra se fue. Y yo me quedé sorprendida y le digo, pero te olvidaste de preguntarle para qué. ¿Para qué es el proyecto? ¿Para qué están haciendo este corazón? Fue muy interesante. Entonces, algo que nos va a ayudar a que esto sea mejor y que nosotros podamos pensar, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Es pensar en un proceso. Entonces, ahora, cada vez que yo vaya a hacer algo, tengo que pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces, el proceso sí nos ayuda en un proyecto, pero no es el proyecto en sí. Es bastante complicado, es un reto bien grande tener un proyecto que esté completamente enlazado con tu currículum, pero no es imposible. Entonces, por eso les vamos a dar, vamos a seguir continuando con lo que es un proyecto para ver cómo lo puedes hacer tú. Bueno, como ejemplo, esto es un ejemplo que me imagino que varios de nosotros lo hemos hecho. Queremos ir a conocer una ciudad, tal vez ustedes quieren venir a visitarnos aquí en Seattle, si es que son de Ecuador, la montaña que está atrás se parece al Cotopaxi, pero es del Rainier. Y cuando yo vine aquí, yo le llamaba el Coto Rainier porque se parece tanto al Cotopaxi cuando se lo ve desde Quito. En fin, este es Seattle, y si ustedes quieren venir, ¿cuál es el plan que ustedes tienen, no? Aquí tenemos la isla de la Pascua, en el caso de que yo quisiera ir a visitar, quiero ir a Chile. Si quiero ir al Perú, tal vez quiero ir al Machu Picchu o quiero ir al templo del Inga Pirca otra vez en Ecuador. O si es que quieres conocer San Agustín en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, este es un paseo. El objetivo es ir a conocer un lugar. Puede ser porque quieres saber más sobre la historia. El objetivo también puede ser que quieres ir a relajarte. Es un objetivo específico. Quiero ir a otro lugar. ¿Con quién? Puede ser solo, puede ser con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo. Y tienes un tiempo determinado, ¿no? Puede ser que estás pensando, vamos a ir a Seattle el 1 o el 2. Y todo esto puede depender de acuerdo a, qué sé yo, compras el boleto aéreo y cuesta más cuando compras el 1 o cuando compras el 2. O para regresar ya donde tú vives. La estadía, ¿dónde vas a estar? Vas a estar cerca del
del centro de la ciudad, vas a estar alejado. Todas estas partes, todos estos elementos se siguen añadiendo y son parte de este proyecto. Ahora, en el proyecto, este proyecto es un inicio y un fin, ¿no? Hacemos toda esta investigación, voy a visitar Machu Picchu y luego regreso. ¿Se acabó? Tengo un montón de fotos y pasé hermoso, y cuando regresé estaba tan cansada que en realidad voy cansada otra vez a dar clases. Así es como funciona. Y también, como esto es un proyecto de la vida cotidiana que todos hacemos, podemos también reflexionar. Cuando después de regresar, esto no salió bien, la próxima vez no voy a hacer así, tenemos esa autorreflexión durante el proceso, o podemos tratar de organizar el itinerario para visitar a algunos amigos y no salió, ¿por qué no salió? O sea, todo ese pensamiento crítico está presente durante todo el proceso, y eso es lo que queremos que los proyectos en el aula también tienen, con la motivación intrínseca, porque es importante, porque vemos el punto. Bueno, cuando yo pienso en proyectos, siempre me acuerdo de los proyectos. Por ejemplo, teníamos la casa abierta. En una de las casas abiertas que me acuerdo en el colegio, mi papá me ayudó a hacer una maqueta en la que estábamos enseñando cómo se saca el petróleo. Entonces me acuerdo porque fue algo muy chévere. Además estaba colaborando con mi papá y a la final no funcionó siquiera, pero me acuerdo de todo el proceso de haber hecho esto. Ahora, lo que pasa con estas casas abiertas o estos proyectos que son para algo específico es que eso se acaba el día de la presentación. Y lo que nosotros queremos es que vaya más allá, ¿verdad? Que sea un proyecto que sea trascendente, que cuando nosotros terminamos con este proyecto de presentación ese día, al siguiente día seguimos añadiendo más información, porque lo que queremos es que cuando los estudiantes vayan afuera vean cómo estos proyectos ayudan, nos benefician nuevamente en la vida cotidiana. Entonces eso es lo que queremos, trascendencia en los proyectos. Claro, porque si tenemos solo un evento, un fin definido y todo el estrés, la presión está relacionado con ese día, con ese momento, con esa presentación, lo que pasa con los estudiantes y lo que pasa con nosotros también si tenemos que presentar algo es bien natural. O sea, enfocamos tanto en hacer y apenas se acaba, ya no tengo que hacer más, se terminó. Y resulta que el aprendizaje termina casi lo mismo que tomar una prueba. Porque cuando estudias para la prueba, para sacar buena nota, y después se acaba la prueba, no necesito esa información más porque ya me sirvió para ese momento y no tengo otra motivación más allá o intrínseco para mantener esa información. Pero si lo hacemos personal, si vemos una comunidad, si tenemos conversaciones, como dices, Cris, que siguen después del proyecto, ahí logramos que el aprendizaje no es simplemente dentro del aula. Bueno, y todo esto parece simple, esta pregunta de ¿para qué? Pero puede haber varios elementos dentro de esta pregunta. Una cosa que queremos enfocarnos con esta pregunta es que estamos aquí como profesores, como maestros, como docentes. ¿Y para qué? ¿Para qué estamos aquí? O sea, ¿qué es el propósito de nuestro trabajo? Y nos gusta preguntar esto a nuestros participantes, los profesores que asisten a nuestros talleres, porque nos damos cuenta que aunque tenemos diferentes objetivos, diferentes currículums, diferentes países, estándares, materiales, estamos aquí para la misma razón. Y la razón es porque queremos que nuestros estudiantes sean exitosos en sus vidas y en el futuro. Es eso.
Entonces, si simplemente pensamos así y regresamos a eso, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Esto va a mejorar el conocimiento, la motivación, la vida de mis estudiantes? ¿O no? Y a veces estamos estancados en eso porque estamos haciendo esto porque el director nos dice, porque el Estado nos dice, porque ya se nos fue el tiempo y no hay tiempo de hacer este proyecto, entonces no, tenemos que seguir. Pero si pensamos, y vamos a hablar ahorita de aprendizaje basado en proyectos, de aprender haciendo y incorporarlo a nuestras vidas personales y hacer una conexión, es muchísimo más poderoso que cualquier otra cosa de aprendizaje. Entonces, el para qué es bien fuerte. Muy bien, bueno, continuemos. Y hemos tenido tanta pasión, nosotros tenemos una pasión por aprender, ¿no? Y cuando hablamos de la educación y cuando hablamos sobre lo que queremos de nuestros estudiantes, siempre tenemos estas conversaciones que son tan intensas con Nina, porque lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes, que en este caso son profesores también, que tengan todas las herramientas necesarias para que ellos puedan no solamente impartir una educación que sea muchísimo mejor con sus estudiantes, pero también disfrutar de lo que uno hace, porque si uno no disfruta lo que uno hace, entonces se convierte en algo cotidiano y aburrido. Entonces, ¿para qué? Sí, es algo muy grande y queremos que lo mantengan ahí, porque nosotros sabemos cuán duro, cuánto reto implica tener 20, 30, 40 estudiantes en el aula, y cómo nosotros tenemos que crear todas estas herramientas y todas estas instrucciones para que nuestros estudiantes salgan adelante. Sí, y vamos a hablar después que también con los otros webinars que vamos a dar, también tenemos talleres presenciales. Y si has asistido uno de nuestros talleres, veo aquí que María Isabel también asistía a un taller antes, o David Paredes, saben que un montón del trabajo que hacemos con ustedes como los profesores es les preguntamos, ¿para qué? ¿O qué ideas tienen? ¿Para qué? Y casi es como en círculos, pero puede ser bien profundo pensar en esa pregunta. Ahorita, ¿para qué pensando en aprendizaje basado en proyectos, ¿para qué vamos a pensar en este concepto o esta metodología de enseñar? Bueno, hay muchas cosas dentro de este concepto y aquí tenemos algunos que dentro de este proyecto tiene que estar planificado antes y el profesor o el docente prepara todo antes, no así que va a durar 5 días y prepara el primer día hoy y hacemos eso, sino tenemos que pensar en todo el proceso y preparar todo antes para saber y planificar cuánto tiempo va a durar o tal vez cuáles dificultades vamos a tener durante el proceso. Y durante eso, el estudiante aprende los conceptos educativos por medio del proyecto. Y esto es el concepto clave de este aprendizaje basado en proyectos. Porque si pensamos, la manera tradicional de pensar en proyectos es que presentamos la información bien, aquí está en el pizarrón, el deber, tal vez una prueba, por aquí, por allá. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer el proyecto, porque es divertido. Y eso es todo lo que quieren hacer los estudiantes. ¿Y qué pasa la mayoría del tiempo? Es que nosotros no tenemos tiempo y decidimos, no vamos a hacer el proyecto. Y eso pasó recién en una escuela aquí que trabajamos con ellos de crear currículum. Sí, estaba conversando nuevamente con otra maestra en otra escuela donde estábamos pensando en un proyecto que es crear una cometa. Y desde el inicio yo le pregunté a la maestra, ¿pero para qué?
¿para qué es esto? ¿Qué parte tú quieres que los estudiantes tengan más conocimiento del vocabulario? Porque es una clase que es en otro idioma. Entonces, habíamos tenido toda esta conversación de qué vamos a hacer. Y resulta que en esta semana converso con la profesora y le digo, ya, listo, porque pensé que era la próxima semana, le digo, ¿estás lista con todos los materiales y todo? Y me dice, ay, no, decidí que no voy a hacer. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que no tengo tiempo. Entonces, en realidad, lo que estaba haciendo, no estaba ella en realidad enfocándose en que va a utilizar este proyecto como parte de enseñanza de lo que tiene en su currículum, no estaba enlazado, sino que estaba pensando que esto va a ser un proyecto un proyecto extra, y en este caso fue eliminado porque no es parte del currículo. Entonces, otra vez, o sea, aprendizaje basado en proyecto es algo que se debe hacer pensando en cuál es el objetivo, para qué estoy haciendo esto. Y bueno, y si cambiamos esa mentalidad de que no es extra, es en lugar del estilo tradicional de enseñar. Estamos presentando el proyecto y mientras estamos haciendo el proyecto, estamos enseñando también la información nueva, la información necesaria que después aprenden y hacen. Y entonces es reemplazar, no es extra tiempo, es reemplazar el tiempo que ya estamos usando por medio de este proyecto. Así que el estudiante está aprendiendo de una manera activa y no tanto pasivo, está ahí sentado tomando notas, escuchando, recibiendo la información, pero no siendo dueño de su aprendizaje, de su conocimiento. Y cuando hacemos un proyecto así, el profesor está evaluando a los estudiantes durante todos los pasos. Y eso es algo muy diferente de la mayoría de presentaciones y proyectos que hacemos en las aulas, porque puede ser que creamos un proyecto hasta que le damos un poco de tiempo durante la clase para que hagan. Y saben que el viernes tienen que presentar. La mayoría del tiempo va a ser fuera del aula y después del viernes todo el día está dedicado a las presentaciones. Pero lo que pasa, como dijo Cristina con su proyecto, con su papá de petróleo, no funcionó. Y no significa que nunca funcionaba, solo que en ese momento no funcionó. Y lo que pasa con las presentaciones así, o cuando ponemos todo la nota, toda la parte de evaluar en el trabajo final, no vemos en verdad todo el aprendizaje que se hizo en el proceso. Entonces, si tenemos partes al inicio, ¿dónde están? ¿Cuántos saben? En el medio, al fin. Y no tiene que ser de forma de prueba. Y tal vez yo veo cuando que tienen un poco de tiempo que funciona. Y después en la presentación no funcionó. Pero sí funcionó antes. Puedo tomar todo eso en cuenta con mi evaluación. Y tenemos unas herramientas para ayudar con eso. Nuevamente, las herramientas les vamos a enviar a sus correos si ustedes se registraron, y si no se registraron, solo envíenos su email aquí al enlace para que nosotros podamos hacerlo. Creo que no podemos añadir en este momento las herramientas, pero al final de la presentación les enviaremos todas estas herramientas. Y podemos mostrarles cómo se ven. Y bueno, parte del proyecto es como hablamos de qué es un proyecto. El estudiante sabe cuando ya cumplió con el objetivo. Por ejemplo, si tiene que crear un trompo que gira por 30 segundos, entonces ahí está bien claro y tiene los materiales o sabe cuáles materiales pueden usar. Entonces, si está haciendo y trata y solo son 5 segundos, tiene que cambiar algo. Tiene que reanalizar y ser bien activo en ese proceso. Y podemos hablar de ángulos, de velocidad o lo que sea dentro del currículum con este proyecto, pero cuando ya está ahí con el cronómetro y sabe que son 30 segundos, ya sabe, hice. Entonces, nosotros no somos responsables de decirles que si está bien o no. Ellos ya saben.
Entonces, quitamos esa necesidad de aprobación que vemos muchas veces. Los estudiantes están ahí, está bien, profe, Sí. está bien. Claro, y el problema con esto, como conversamos también antes, es que si nosotros somos las únicas personas que pueden decidir si algo está bien o algo está mal, entonces ellos nos miran a nosotros como la única fuente de recursos. Y en el momento de tomar un examen, existen dudas. Y lo que pasa es que los niños levantan la mano y nos preguntan si les podemos ayudar. Y resulta que durante todo el año nosotros les hemos dicho sí o no. Y en este momento ya no les podemos decir nada. Entonces, lo que hacemos con aprendizaje basado en proyectos y con este método también de hacer muchas preguntas es que hacemos que ellos nuevamente sean los dueños del conocimiento. No somos nosotros, ¿verdad? Porque en todo este tiempo hemos estado alentándoles con preguntas para que ellos tengan un criterio y que ellos sepan qué soluciones pueden tener si es que están tomando una prueba. Porque hay algo que no podemos eliminar en educación por el momento. Y eso es tomar pruebas. Entonces, la mayoría de países en el mundo tienen pruebas trimestrales que se comparan con otras escuelas, con el currículum nacional, y es algo que desafortunadamente no podemos eliminar. Entonces, pensando en eso, lo que queremos es que los estudiantes, cuando vayan a tomar el examen, saben lo que están haciendo. Entonces, no tienen ningún estrés, porque en todo el año nosotros, o todo el tiempo que hemos estado conversando con ellos, les hemos dado las herramientas necesarias para que ellos tengan un criterio. Claro, y esto de poner mucha énfasis en aprendizaje basado en proyectos también elimina esa distinción que a varias personas tienen tanta ansiedad de tomar pruebas que aunque saben, no pueden. Ya, te pasaba a ti, ¿no? Sí, sí. Que es otro nivel de entender, porque hay tanta presión y que necesito saber todo en este momento y no puedo explicarme, no me acuerdo la palabra, pero puedo decir todo. No hay la posibilidad en pruebas de aceptar ese tipo de conocimiento. Pero si usamos proyectos como parte de forma de evaluar a un niño, ahí podemos ver otro balance de que no simplemente los estudiantes que saben tomar pruebas bien están superiores en sus clases, sino los que tal vez no toman tan bien las pruebas, pero saben aplicar su aprendizaje muy bien. Ahí podemos igualar el nivel mejor. Porque cuando tenemos un proyecto y tenemos tiempo abierto, puede ser, o sea, la mayoría de sistemas en educación están basados en tiempo. Tienes que saber ya. A ver, esta información nueva, ¿está bien? ¿Preguntas? ¿Saben? Y no damos el espacio de tal vez necesitan pensar un poco más, de analizarlo y tener su tiempo de procesar. Y en este caso, con proyectos, podemos darles ese espacio a ciertos niños porque no todos aprenden igual. Y como sabemos, hay diferentes formas de aprender. Claro, o sea, tenemos esta metodología de aprendizaje activo y pasivo, y en realidad no es que ninguna de las dos esté mal. La verdad es que utilizando las dos, ustedes van a lograr muchísimo más con sus estudiantes. Cuando nosotros somos las personas que estamos hablando todo el tiempo, y los estudiantes no tienen la oportunidad de crear algo, de analizar, de buscar información, entonces se dice que ellos están nada más obteniendo un 5% de lo que nosotros les estamos diciendo. Es tan bajo. Sí, ahora si hacemos una mezcla entre escuchar, van a leer, ven audiovisuales y terminan haciendo algo. Cuando digo haciendo algo, no necesariamente es utilizando materiales concretos, ¿sí? Pero el hecho de que uno haga una investigación, de que esté colaborando con otro compañero, eso también les ayuda. Nosotros como profesores estamos repitiendo la información, ¿verdad? Entonces, cada vez nos hacemos mejores y mejores en lo que estamos diciendo. Pero también lo que queremos es que los estudiantes hagan eso. Entonces, ¿cómo hago eso? Le pongo a los niños a que se expliquen entre ellos. Eso puede ser una buena alternativa. Pero en todo caso, lo que queremos es que la educación que ustedes tienen en sus aulas no sea solo pasiva, pero también sea activa. Y en este caso, el rol del maestro es diferente, ¿no? Tenemos los proyectos individuales o colaborativos. Y en esto lo que tenemos que hablar son de las herramientas del siglo XXI. Bueno, este es el enfoque
en muchos países, en muchos estados de todo el mundo, de pensar en cómo no solamente enfocarnos en la información como de libros, sino información o habilidades que podemos utilizar en todas las partes de nuestra vida, que se llaman habilidades del siglo XXI, pero es cómo ser parte de un grupo, cómo pensar y aplicar nuestro conocimiento. Entonces, eso se tiene que ver con colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad, y lo cual hemos estado hablando durante todo este tiempo, y es algo bien clave de todo lo que hacemos aquí en Teachers Who Tech, porque si tengo la información pero no sé cómo usarlo, es lo mismo de tener todo el dinero en la casa y voy a la tienda y ¿qué? No compro nada, porque necesitas saber cómo aplicar, cómo utilizar, cómo ser otra, o representar tus ideas y hacerte que la gente te escucha y recibe la información. Entonces, esto es una parte bien grande dentro del proyecto Aprendizaje Basado en Proyectos, porque estamos pensando en todos estos niveles con el plan de proyecto. Sí, cuando hablamos de proyectos en grupo, y esto es muy importante, debemos tener roles que sean definidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y estos roles son solo unos de ejemplos que nosotros utilizamos en nuestros talleres y también con nuestros estudiantes, pero ustedes pueden tener otros roles diferentes. Pero cada rol tiene que ser bien claro. Esta es una de las herramientas que nosotros les vamos a enviar al final del taller para que ustedes vean cuál es la descripción y cómo nosotros lo estamos utilizando. Pero miren, tenemos el líder, colaborador, anotador, director visual, encargado del tiempo, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes se están preguntando, pero a veces yo no tengo un proyecto en el que hay tantos estudiantes. No hay problema. Lo que ustedes pueden hacer es, pueden compartir estos roles. Por ejemplo, si hay 2 personas en un grupo y no necesitas todo esto. Bueno, un estudiante va a ser el líder y también el líder, como parte del líder, va a estar encargado del tiempo y va a estar encargado del proyecto final, o sea, de la presentación. Y el colaborador va a estar encargado de asegurarse de que todas las cosas que están haciendo sean de las 2 personas, de tomar las notas. Y, o sea, es una forma en la que ustedes lo que hacen es que utilicen una de las herramientas del siglo XXI, que es colaboración. Entonces, esto varía. Como dijiste, usamos los procesos dentro de los proyectos, entonces podemos tener un proceso de los roles de grupo, y eso se entiende desde el inicio. Claro. Y se turnan de qué roles tienen. Entonces, desde el proceso es bien claro, entendible, para que sea más exitoso el proyecto. Y puede ser que hay pasos también, que la primera vez que van a hacer un proyecto, los profesores asignan quién va a hacer cuál parte. Y después para ellos mismos pueden decidir qué quieren hacer. Pero a veces si damos demasiado libertad en lo que pueden hacer, puede ser que no saben ni dónde empezar. Entonces tenemos que ser bien meticulosos en saber cuánta libertad o cuánto estamos decidiendo antes. Sí. Toma tiempo tener estudiantes que entiendan el ambiente en el que nosotros queremos que ellos aprendan. Entonces, si nuevamente pensamos en estas ideas innovadoras en el aula, tener una definición de roles en grupo es uno de esos pasos pequeños que podemos hacer, y tal vez ese es el único paso que hacemos en este año. Pero todos mis estudiantes ahora ya saben que cada vez que hacemos un proyecto, y este proyecto es para la casa abierta, perfecto, pero ya ellos saben cuáles son sus roles. ¿Cuáles son los beneficios de un proyecto individual y un proyecto colaborativo? Y estamos hablando de beneficios y no cuál es mejor uno o el otro. ¿Por qué? Porque los dos nos dan la oportunidad de aprender diferentes cosas. Por ejemplo, el individual, yo trabajo sola y yo sé cómo lo hago,
yo lo hago a mi ritmo. Puedo ser, tal vez que soy una persona que me gusta cortar perfectamente el círculo, puedo ser una persona que me gusta hacerlo muy rápido. Practicar autocontrol en el caso de que algo sale mal, bueno, tengo que repetir, respiro, me frustro, sigo adelante. Tiene comodidad en las acciones que toma, porque soy la única persona que está haciendo este proyecto. Y es una autoevaluación constante. En el colaborativo se dividen tareas, obviamente, como hablamos de los roles, tú tienes que aprender a respetar y aunque no estés de acuerdo, respetar lo que la otra persona está diciendo, decidir cuáles son las ideas que se van a tomar, que se van a utilizar en el proyecto. También nosotros les podemos dar tareas que son más complejas porque ya no es una sola persona. Entonces, los retos son más grandes. Y en este caso ya no solamente es una autoevaluación, pero también tengo que evaluar a mi compañera. ¿Sí? Tengo que saber cómo estamos haciendo todas las cosas en nuestra aula. Bueno, lo que queremos en realidad es un balance en el aula, ¿verdad? Puede ser que en algunas ocasiones ustedes hagan un taller, un proyecto que sea individual y después queremos que hagan un proyecto en grupo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es ver cuáles habilidades y destrezas ellos tienen cuando están solos y cuando están colaborando. Entonces, es el balance. No es que el uno es mejor que el otro. Los dos cumplen diferentes roles. Entonces, es importante que tú sepas antes qué es lo que tú vas a obtener cuando estás creando este proyecto. Bueno, para evaluar el proceso, había muchas preguntas de cómo evaluar o evaluación, pruebas, específicamente con creatividad. Entonces, en este proceso de aprendizaje basado en proyectos, como hablamos antes, el maestro tiene varias oportunidades para evaluar. Puede evaluar antes y saber cuánta información saben, entonces cuánta información tengo que presentar. O cuánto espero, o tal vez estoy esperando mucho y no sabe mucho, entonces tengo que tomar más tiempo para crear el base más fuerte. Evaluar durante, autoevaluaciones, durante la presentación, no es simplemente una sola nota, puede ser una acumulación. También el estudiante demuestra sus habilidades durante el proceso. Como hablamos, puede ser algunos estudiantes que son bien creativos, pero son bien tímidos. Entonces, tienen la oportunidad de ser creativo durante el proceso, aunque tal vez no están presentando frente a la clase. No significa que no hicieron su parte o que no entienden todo lo que hicieron todas las personas del grupo para tener este resultado final. También en esto, el estudiante puede ser parte de la evaluación usando diferentes formas de autoevaluación. Y en esto, la forma más conocida es usar rúbricas. Y tenemos una rúbrica base que vamos a compartir con ustedes también. Sí, un recurso con eso, porque la idea de rúbricas, y estamos pensando que vamos a tener un webinar solo de evaluaciones y rúbricas, porque hay muchas cosas dentro de rúbricas. Sí. Y hay varias personas que están interesadas también en conocer cómo evaluar. Pero la idea de una rúbrica es que hay una tabla y ahí está definido lo que se espera. O sea, cuál es el mínimo y puede ser cuál es el máximo o el máximo y más allá. Entonces, está claro. O sea, los estudiantes saben exactamente lo que tienen que hacer y pueden ver. Hasta los padres pueden ver y decir, cierto, no hicieron esto. Entonces, ahí quita todo el control que el profe decide, mala nota, buena nota. Y puede haber un poco de discriminación o simplemente no sabemos de dónde salió esa nota. Y con las rúbricas ahí es como más objetivo en vez de subjetivo la idea de evaluar. Claro que sí. Sí, las rúbricas nos ayudan a nosotros como educadores para saber cuáles son esas partes en las que nosotros debemos reforzar el conocimiento, ¿verdad? No simplemente es para los estudiantes, obviamente es claro los objetivos que nosotros estamos esperando de ellos. Nuevamente vamos al ejemplo del trompo y si ustedes vieron nuestro webinar el mes anterior,
saben que nosotros creamos un trompo con un pedazo de cartón y un palillo de dientes, ¿no? Y como conversó Nina antes, si uno de los objetivos es que tiene que tener, este trompo tiene que girar 30 segundos, entonces parte de la rúbrica puede ser, si el trompo giró por solamente 5 segundos, o si giró por 10 segundos, o 15 segundos, o 30 segundos. Entonces, de esa forma, el estudiante va a saber cuál es el puntaje que obtiene para cuando termina. Claro, y no es simplemente un sí o no. O sea, todo el esfuerzo que hicieron y tal vez solo giró 29 segundos y tienen un 0 porque no cumplieron. También es otra forma de dar más crédito a todo el trabajo, el esfuerzo que están poniendo los estudiantes, tal vez aunque no salieron, no salió. Ok. Bueno, aprendizaje basado en proyecto y este es el resumen, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, lo que vimos hoy es qué es y qué no es un proyecto. Teníamos el ejemplo de salir de viaje, visitar. Ustedes vienen a visitarnos aquí en Seattle, cuáles son los pasos que tienen que hacer. Y la diferencia entre el proyecto y el aprendizaje basado en proyecto es que nosotros hacemos algo para aprender, ¿verdad? Esa es la idea básica de esto. Existen muchísimos materiales, herramientas que debemos utilizar antes de que este proyecto se realice para asegurar que los estudiantes sean los que están haciendo más. Y nosotros estamos ahí para proveer preguntas que les alientan al pensamiento crítico. ¿Cómo incorporamos esto en las aulas? Y esto, vi que algunas personas nos están escribiendo y nos preguntan si podemos utilizar aprendizaje basado en proyecto. Vamos a hacer la parte de preguntas. Sí, desde el inicial. Y la respuesta es sí, pero ¿para qué? ¿Verdad? No se olviden de la pregunta básica. ¿Para qué estamos haciendo este proyecto? Entonces, ¿cómo lo incorporas? En todo caso, tienes que conversar con el grupo de profesores con el que estás colaborando para ver en qué te pueden ayudar. Tal vez es la primera vez que vas a hacer un proyecto que es aprendizaje basado en proyectos. Estás muy inseguro de todas las herramientas que podrías utilizar. Tal vez tener a una persona más contigo te va a ayudar y te va a alentar. Nosotros te vamos a enviar estas herramientas que tenemos. Una es de las rúbricas, la otra es descripción de los roles de los estudiantes en un grupo, la otra es una lista para que tú veas cómo se crea un proyecto. Entonces, todas estas herramientas te vamos a enviar. Y el template de planificar el proyecto. De cómo planificar el proyecto, sí. Porque al inicio, si es que esta es la primera vez en la que tú vas a hacer un proyecto así, hay muchas partes, pero nuevamente, cuando hacemos esto, ¿no? Y esto es parte de innovación en nuestra aula. Si es la primera vez que lo vas a hacer, no trates de hacer con todo tu currículum, pero con una parte, tal vez con la parte que te sientes tú más seguro de explicar, ¿verdad? Y el aprendizaje basado en proyectos se lo da en todas las materias. Pero, ojo, tienes que saber cuál es el objetivo principal de ¿Para qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Como sabemos y como habíamos comentado antes, nosotros como educadores, lo que queremos es que los estudiantes sean exitosos, no solamente en el aula, pero en la vida. Entonces, lo que queremos es que desde el inicio que están en nuestras clases, ellos puedan saber cómo utilizar estas herramientas. Estamos a punto de terminar con la transmisión, pero ahorita vamos a contestar las preguntas. Y si tienen más preguntas, pueden escribirnos. Voy a ver aquí todos los comentarios que se hicieron. A ver. El próximo mes también tendremos un nuevo webinar y como les dijimos, estamos viendo cuáles son los temas en los que les podemos ayudar mejor. Tenemos nuevamente qué son las TICs en educación, los problemas de aprendizaje, diseño del pensamiento, clase invertida, niños con problemas de atención y evaluación. Y probablemente lo que vayamos a hacer es un webinar que sea diseñado para presentar herramientas de cómo utilizar y cómo crear rúbricas. Bueno, una de las preguntas
que tenemos es... Sí. Ok, aquí dice, ¿cómo aplicar una clase demostrativa con 35 estudiantes de Noemi Rojas Fonseca? Bueno, una clase demostrativa. Tú quieres, lo que tú nos estás diciendo es que quieres tal vez conversar con la persona encargada de la escuela para que ellos vean cómo funciona un proyecto. Si esa es la pregunta, bueno, yo he hecho talleres con estudiantes de 15, 30, 40, en el que hacemos proyectos que son no solamente PBL, pero también son interdisciplinarios, o sea que hablamos de más que una sola materia. Pero en este caso yo creo que lo que es importante es saber para qué. Esa es la primera parte. Bueno, empezar con algo bien pequeño, que puede ser que este proyecto puede ser solo de 10 minutos y dividir los estudiantes en grupos de 5 y que están definidos los roles, que alguien está haciendo esto, y hay una lista o tienen la esperanza, el plan de qué tienen que hacer y cuál es el objetivo. Sí. Entonces, puede ser que para introducir una nueva idea, podemos utilizar algo, no necesariamente crear, pero empezar bien pequeño, porque los proyectos más grandes obviamente van a necesitar muchísimo más tiempo de planificación del parte del maestro. Sí, Alexandra nos está preguntando si es que educa en casa y si los proyectos se podían hacer con experimentos. Por supuesto. Es un reto tan grande el ser educador y padre, me imagino que también es más grande. Yo sé que funciona de una forma diferente, pero por supuesto que tú puedes tener proyectos en tu casa que pueden ser experimentos. También tienes la opción de ir y combinar todas las experiencias que quieres darle a tus hijos con las cosas que están a tu alrededor. Si es que utilizas las bibliotecas, vas a los parques, a los salones de ciencias, podrías también hacerlo eso como parte de tu proyecto, ¿verdad? Otra cosa es que si ustedes necesitan más información o les gustaría conversar más con nosotros sobre su proyecto individual, no duden en enviarnos sus preguntas a nuestro correo info@teacherswhotech.com, porque de esa forma también les podremos dar información que sea más específica para lo que ustedes necesitan. No sé si tenemos más preguntas. Tal vez puedes mirarla. Voy a sí, mover esto. Ahí está bien. Oh, perdón. A ver. No puedo ver todos, pero también si tienen otras preguntas, perdón por mover así. Sí, si quieren poner sus correos electrónicos en los comentarios, podemos mandar los recursos de que hablamos. Y tenemos algunas ofertas a los eventos que vamos a ofrecer en Teachers Who Tech que queremos compartir con ustedes. Y bueno, tenemos nuestros talleres virtuales que son de 5 semanas. El taller que va a empezar la próxima semana es verificando comprensión, y en este también entra todo lo que tiene que ver cómo crear rúbricas y todos los detalles para que tú sepas cómo saber cuando tus estudiantes en realidad entienden lo que tú estás explicando. La otra es de tecnología innovativa, aprendizaje colaborativo, y cada uno de estos talleres virtuales tienen una duración de 5 semanas. Nosotros nos reunimos los lunes donde conversamos sobre todas las actividades que debemos analizar, y tiene aproximadamente 20 horas de duración. Ustedes van a tener ahí todas las herramientas para que puedan utilizarlas en su aula, materiales, y al final reciben un certificado. Estas son talleres virtuales. Por el día de hoy lo que estamos haciendo es, tenemos un cupón en el que tú puedes inscribirte y pagas $28. Y también tenemos talleres en el país Ecuador en este verano, junio 11 a junio 21. Estos son talleres de 2 días. En esto van a tener 12 horas en el aula y van a tener
8 horas que van a tener unos trabajos extras para poder maximizar más estos talleres. Y nuevamente aquí les vamos a entregar varias herramientas para que ustedes puedan utilizarlas en sus aulas, los materiales, también las herramientas virtuales del certificado. Y por haber participado en este webinar, tenemos un cupón en el que les vamos a dar un 25% de descuento. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda o desean saber algo más sobre nuestra compañía, por favor, pueden escribirnos aquí en nuestra página de Facebook Teachers Who Tech. Pueden entrar a nuestra página teacherswhotech.com y ahí están toda la información de todos los talleres, los webinars y las cosas que nosotros estamos haciendo aquí. También, si es que estás interesado en que hagamos estos talleres en tu país, por favor, no dudes en escribirnos. Siempre estamos abiertos para trabajar más con la comunidad. Para viajar. Para viajar. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en nuestro taller. Esperamos que ustedes tuvieron herramientas que pueden utilizar en su aula. Y nuevamente nos vemos el próximo mes con el nuevo webinar. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verles muy pronto.